Hola, en este video vamos a revisar lo que tiene que ver con el estudio de las articulaciones de nuestro cuerpo. Vamos a definir qué es una articulación, luego las vamos a clasificar según sus grados de movilidad. Vamos a ver cuáles son sus componentes, las partes que todas las articulaciones tienen en común y para qué sirven esas partes. Y luego vamos a ir ubicándolas en el espacio para unir las diferentes partes de nuestro esqueleto. Lo primero es definir qué es una articulación. La articulación son formas de unión, medios de unión para juntar o mantener unidos dos o más huesos dentro de nuestro esqueleto. O sea que estos tejidos llamados articulaciones son los que mantienen unidos los diferentes huesos de nuestro cuerpo para formar este andamiaje que es el esqueleto humano. Los medios de unión pueden ser rígidos, pueden ser semirrígidos o pueden ser bastante flexibles, dependiendo del sector de nuestro cuerpo que tenga que moverse. Hay algunos que tienen que moverse muy poco, por ejemplo el cráneo, porque tiene que proteger elementos, entonces no debe ser muy móvil. Y otros que sí deben ser bastante móviles y flexibles, porque por ejemplo permiten desplazarnos en el espacio. Por ejemplo, las articulaciones que están en las extremidades superiores e inferiores. Entonces podemos clasificarlas según los grados de movilidad y los tejidos que forman las articulaciones. Por eso se clasifican en articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. La primera, las fibrosas, son las más rígidas. Se mueven, pero es prácticamente imperceptible. En la vida diaria es muy difícil darse cuenta que se mueven, pero sí se mueven. Las de segunda categoría, las cartilaginosas, se mueven un poco más que las fibrosas, pero también generalmente uno no se da cuenta que se mueven, ¿ya? Y las más móviles, las que nosotros nos damos cuenta visualmente y de manera consciente, nos damos cuenta que el segmento se está desplazando en el espacio, son las sinoviales. Y esas son las más móviles, por lo tanto sus elementos de unión son los más flexibles. Lo primero, vamos a describir las articulaciones fibrosas. Como les dije anteriormente, se mueven, pero no nos damos cuenta generalmente que lo hacen. Generalmente los medios de unión son rígidos o fibrosos, ¿ya? ¿Dónde encontramos estas articulaciones? Generalmente en las uniones de huesos que hay en la cabeza. Como deben formar una bóveda, los medios de unión deben ser bastante rígidos para evitar que el cráneo se desplace, se abra y pueda desproteger los elementos que están en su interior. Las articulaciones que están entre los huesos de la cara también son fibrosas porque deberían moverse poco, ¿ya? Por lo mismo, para mantener esta región que es cabeza bastante firme. Los dientes se pueden clasificar como una variación de un tipo de hueso. Por lo tanto, la unión entre los dientes y los huesos que los sujetan o donde se insertan, en la parte caudal, la mandíbula, en la parte cefálica, el maxilar, eso también se puede clasificar como una articulación de tipo fibrosa, ¿ya? Las suturas son articulaciones que se encuentran entre los huesos del cráneo y entre los huesos de la cara. Las gonfosis son articulaciones entre los alvéolos dentarios, o sea, los dientes, y los huesos en donde se insertan, o el maxilar en la parte cefálica o la mandíbula en la parte caudal. Y la sindesmosis, acá aparecen dos huesos del antebrazo en la parte derecha, el radio y el cúbito o la ulna. Cuando hay dos huesos paralelos en el antebrazo y en la pierna, para evitar que esos dos huesos se separen y se muevan de manera sincronizada cuando el antebrazo se desplaza o la pierna se desplaza, en este caso con la tibia y el peroné, hay una hoja fibrosa, una malla que une las dos diáfisis en el centro, entre el radio y el cúbito en el antebrazo, y también hay una malla fibrosa entre la tibia y la fíbula, para evitar que se separen y se desplacen al mismo tiempo, por ejemplo, cuando caminamos. Eso se denomina como una membrana interósea o sindesmosis. Eso también se clasifica como una articulación fibrosa.